continuación de los apóstoles, estamos en el capítulo 17. Sigue avanzando mediante la predicación del Evangelio. En el versículo 1 al 9 estuvimos estudiando cómo el Evangelio trastorna los corazones obstinados. Y aprendimos esto de los tesalonicenses, hombres de corazón duro, tercos, obstinados, pero aún así algunos de ellos creyeron. ¿Y por qué? Por la operación del Espíritu Santo mediante la predicación fiel del Evangelio. También miramos en el versículo 10 al 15 cómo el Evangelio trastorna también los corazones dóciles, así como sucedió con los bereanos. Pero aunque este pueblo era de un corazón más dócil, también necesitó la intervención del Espíritu Santo y la predicación fiel del Evangelio. Hoy miraremos en el versículo 16 al 34 cómo el Evangelio trastorna los corazones atenienses absorbidos por las filosofías de este mundo. Y si hemos mirado con detalle todo este capítulo, hay un claro mensaje: que el Evangelio no está imposibilitado por la personalidad de los hombres. El Evangelio tiene poder para transformar a cualquier hombre, sea hostil, sea dócil o sea absorbido por los razonamientos propios de este mundo. Pero sin importar cuán dócil sea un corazón, si el Espíritu Santo no interviene, no hay posibilidad de salvación. Y esto es importante tenerlo claro, porque a veces, si lo hemos aprendido, tenemos preferencia de hablarle más a unos que a otros. Todos tienen la misma necesidad, la predicación del Evangelio. Vamos a ver entonces, claramente en la Escritura, esta sección de la exposición de Pablo. Ahora Pablo entonces se dirige a Atenas, tuvo que partir, y vamos a ver varias cosas en esta sección del versículo 16 al 34. Primero, algunos aspectos sobre la condición de los atenienses. Segundo, una magistral clase de predicación expositiva a través de Pablo. Un claro ejemplo de lo que es una excelente predicación con una homilética envidiable. Una enseñanza que tiene una introducción, un contenido y una aplicación. Pero luego del sermón admirable de Pablo, vamos a ver la reacción de la audiencia. Entonces, características de los atenienses, el admirable sermón de Pablo en el Areópago y la reacción de su audiencia. Veamos el versículo 16 y léalo por favor conmigo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? Al equipo misionero. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo entonces, luego de pasar por Tesalónica, como ya lo vimos en el capítulo 17, en sus primeros versículos, luego de ir a Berea, por causa de la respuesta hostil y de la persecución de aquellos judíos que insistían en resistir la predicación del evangelio, Pablo se moviliza a Atenas. Y mientras está esperando a los miembros del equipo evangelístico, comenzó a realizar su trabajo de campo. Mis hermanos, lo que Pablo hizo en Atenas es lo que debería hacer todo misionero cuando llega a una tierra nueva. Antes de empezar a hablar deliberadamente, nos vamos a dar cuenta que Pablo se ocupó de profundizar
en la cultura donde había llegado, no en adaptarse ni someterse a la cultura, ni amoldarse a la cultura, conocerla para poder predicar eficazmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como buen misionero, no se queda acostado en la habitación de su hotel esperando a que el equipo misionero llegara de ninguna manera. Empieza a conocer qué pensaban, qué decían, qué creían, cuáles eran las características propias del entorno en Atenas. ¿Cuál es el primer hallazgo que encuentra Pablo con respecto a las características de los atenienses? Dice que era un pueblo idólatra. Este pueblo era tan idólatra que el historiador Lenski escribió lo siguiente: en aquel lugar es más fácil encontrar un Dios que a un hombre. ¿Se imaginan cómo era ese entorno? Habían dioses por todo. Y era más fácil encontrar a un Dios de algo que a un hombre. La gloria que Grecia había tenido en los siglos V y IV antes de Cristo estaba en decadencia. Los días de Pablo eran tiempos distintos a aquella gloriosa Atenas, pero aún seguía permeada por todo el pensamiento que la hizo ser conocida en todos los rincones del mundo existente. Había pasado entonces ya el apogeo cultural, pero seguía existiendo un alto amor por la cultura, por el arte y en especial por el conocimiento de los dioses. Pero dice Pablo que mientras estaba allí, no fue deslumbrado por la belleza de su arquitectura o por el arte, no fue cautivado por el conocimiento propio de sus habitantes. Su corazón ardía de dolor, de enojo, al ver un pueblo entregado a la idolatría. El arte de Atenas era un reflejo de su religión, era la capital intelectual del mundo. Y como capital intelectual del mundo, a pesar de su declive, se encargaba de exportar algo terrible: la idolatría, el amor a los dioses que promovían. ¿Por qué Pablo se enojó? ¿Por qué Pablo se irritó? La razón de su enojo a la luz de la escritura es sencillo: la idolatría roba la gloria que pertenece a Dios. La idolatría roba la gloria que pertenece a Dios. Y era natural entonces que hubiera enojo por la idolatría que le rodeaba, pues no estaba siendo reconocido Dios como debía. Acompáñeme a Deuteronomio 7:25. Dice así: las esculturas de sus dioses quemaráis en el fuego. Es el mensaje que el Señor le dio al pueblo cuando entrara a la tierra prometida. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Hermanos, la idolatría es abominable a Dios. Y Pablo lo tenía claro por su formación. El contexto de este pasaje y la línea de pensamiento que sigue apunta a esos dioses, a esas imágenes que las culturas fabricaban a través del oro, a través de la plata y a través de los demás elementos. Y dice algo claro: esto es abominable. Pero ¿se dejó llevar Pablo por su enojo? ¿Empezó a gritarles idólatras, impíos, incircuncisos, que van rumbo al infierno? No. Se tomó un tiempo para aterrizar su celo santo y direccionarlo de manera acertada. No se dejó llevar por su enojo, más bien urgido por extender el reino de Dios a través del Evangelio y retornar la gloria que a Dios merece, empieza a caminar con el ánimo de que muchos de estos hombres idólatras creyeran
y fueran salvos, que el reino de Dios fuera extendido y que la gloria de Dios fuera reconocida por este pueblo. Así que en medio de este ejercicio empieza a visitar las sinagogas, empieza a hablar con los judíos, con los piadosos, ya saben quiénes son los piadosos en términos judíos, y empieza a caminar también por las plazas, y mientras camina en las plazas empieza a escuchar a los filósofos de aquel tiempo. Y entre esos filósofos encuentra dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Los primeros tenían como fin principal la obtención del placer, eran hedonistas, y los estoicos enfatizaban en una faceta de la moral y un gran amor por la razón. Una definición precisa de epicúreos es esta: es una escuela de filósofos que derivaban su nombre de Epicúreo, que había tenido su jardín en Atenas. Su jardín era un lugar donde se reunía para filosofar con otros hombres acerca de cómo experimentar el máximo placer en medio de este mundo. Su teoría era que el objetivo de la vida humana debía ser el experimentar emociones placenteras y que no había una meta mayor que obtener la felicidad y la tranquilidad apacible de la mente. Su clave era la experiencia. Él creía que el conocimiento se obtenía por la experiencia y no por la razón. Además pensaban que la materia era eterna sin un creador. Muy parecido a muchos que se presentan como científicos en este tiempo. Los estoicos eran una secta de filósofos de griega fundada por Zeno de Citium en Chipre. ¿Ellos qué buscaban? Ellos enseñaban que hay un ser supremo, pero que habían muchos dioses subordinados y que el hombre tenía facultades similares a los dioses. Ellos debían conducirse por el intelecto y no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Las características fundamentales de los estoicos eran el panteísmo, el fatalismo y el orgullo. Ellos creían no que Dios estaba en todas partes, ellos creían que Dios era todo. Si tocamos la madera, ahí está Dios, si tocamos esto es Dios, el panteísmo propio de la época. Unos entonces tildaron a Pablo de palabrero, esto quiere decir charlatán. Alguien que recoge ideas de todas partes para comunicar algo. Otros, un predicador de nuevos dioses. Esto debido a que predicaba un mensaje. ¿Cuál? El Evangelio de Cristo y su resurrección. Mis hermanos, entonces, cuando un misionero llega a un contexto donde hay corazones hostiles, tal vez sin mucha preparación, ¿cuál es el mensaje que debe predicar? El Evangelio. Si un misionero es puesto en una tierra donde hay corazones dóciles y personas amables, ¿cuál es el mensaje que debe predicar? El Evangelio de Cristo. Si somos puestos en un terreno donde hay gran formación intelectual, corazones sumergidos en el intelectualismo, en las filosofías propias de este mundo, ¿cuál es el mensaje que hay que predicar? El Evangelio. Pues el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, independientemente de su cultura o de su formación intelectual. Este actuar de Pablo sigue dejando algo claro. La tarea del misionero es predicar el Evangelio, pero la obra de salvación la produce el Espíritu Santo. Pablo no se atemorizó por las facultades de los atenienses. No se descrestó en un sentido por la docilidad de los bereanos, ni por la hostilidad de los tesalonicenses. Reconoció de los bereanos su disposición a examinar todo lo que escuchaban y verificarlo en la Escritura. Pero Pablo siempre tuvo algo claro, que donde llegaba, el que puede salvar a un pecador sin importar su condición, es el Espíritu Santo. En ese ejercicio, al ver un pueblo idólatra, que es su máxima característica, sumergidos en las filosofías propias de este mundo, dos particulares sobresalían: los epicúreos y los estoicos. Razón y experiencia le hacen una solicitud.
Mire lo que dice el versículo 19. Tomándole, le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Y qué respondió Pablo? No, soy demasiado santo y puro y no puedo contaminarme con incircuncisos como ustedes. ¿Qué pensarán de mí si me ven con idólatras? ¿Qué hizo Pablo? Aceptó la solicitud. Miren lo que dice. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El plan de ellos todo el día era salir a caminar por las plazas, a ver qué idea nueva escuchaban o a compartir las nuevas ideas que encontraban en sus meditaciones secretas. ¿Pero Pablo vio esto como un problema? No, lo vio como una providencia de Dios para poder predicar el evangelio. Aprovechó las costumbres, aprovechó las prácticas, el hábito de debatir y discutir sobre diferentes temas, no para mostrar su inteligencia, para predicar el evangelio de Cristo. Su apología no fue brillar y ser reconocido por su capacidad de persuadir, por su oratoria admirable, por su formación intelectual. Pues recordemos que Pablo no solo tuvo formación bajo la sombra de Gamaliel, sino que su entorno era un entorno culturalmente elevado, donde intelectualmente desde niño había sido formado en toda la cultura grecorromana de la época. Pero él no buscó brillar, él no buscó ganar el debate, él solo tenía algo en mente: predicar el evangelio de Cristo. Muchos en nuestro tiempo, aduciendo de santos e inmaculados, no hubieran aceptado una invitación como esta. Pues, ¿qué dirían de mí si me ven rodeado de este tipo de personas? Pablo conocía muy bien a su maestro y Pablo aprendió de Jesús que Él vino a salvar a lo vil y lo menospreciado de este mundo, a salvar a los pecadores. Así que Pablo entonces atiende esta invitación, entiende la oportunidad que tiene de predicar el evangelio. Y veamos el sermón magistral de Pablo. Tiene una introducción, un contenido y una aplicación. ¿Qué tiene la introducción de su mensaje? Versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, el recinto donde se realizaban los debates, el espacio establecido por ellos para compartir sus pensamientos y sus ideas, se levanta y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Notan la diplomacia con la que se dirige? Llamar a alguien religioso en este tiempo no era una ofensa. De hecho, era considerado una virtud social, pues filosóficamente se consideraba que el hombre hacía bien al querer contemplar y meditar en la existencia de Dios y en los orígenes del mundo. Y Pablo aprovecha un elemento de la cultura, no para entrar en debate. No entra diciendo: ustedes idólatras degenerados, escúchenme bien porque van para el infierno y yo sí tengo la verdad. No. Noto que ustedes son religiosos. Noto que se ocupan de estudiar a muchos dioses, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Notan lo que hizo este misionero? Observó la cultura, la analizó, encontró los elementos de contacto para poder predicar el evangelio, no para atacar a aquellos a los que les iba a predicar, no, para tratar de conectar con ellos en elementos que no les fueran desconocidos.
Recuerdo una ocasión, un misionero que tuvo que desplazarse a predicar el evangelio a una tribu. Y mientras estaba enseñando, empezó a predicar que Cristo era la roca en la cual debía ser edificada una vida para salvación. Y su audiencia inmediatamente se turbó frente a esta afirmación. En lugar de causar alegría, les causó molestia. Y el misionero no entendía por qué. Una de las personas se acerca y le dice: el Dios del que tú nos hablas entonces no es sabio, porque en nuestro territorio la roca es el terreno más frágil y que se resquebraja con mayor facilidad. El terreno sólido en nuestra tierra es la arena. ¿Qué pasó? Desconoció un elemento de la cultura que afectó completamente el mensaje que estaba predicando. Nosotros necesitamos conocer los elementos de la cultura. Como misioneros necesitamos saber a quién le estamos hablando y qué elementos de contacto podemos establecer para predicar con eficacia el evangelio. No inició con una actitud hostil, más bien demostró interés y respeto por lo que ellos hacían, sin amoldarse, sin disminuir la verdad, sin diluirla. Y cogió algo. Vengo a hablarles de ese Dios no conocido. Y ahí inicia su exposición. Estoy acá para hablarles de ese Dios que ustedes adoran pero no conocen. Y empieza a tocar a través de la exposición de su sermón los siguientes elementos. Miren lo que hace en el contenido de su sermón. Ya dejó clara su introducción, se conecta con las personas, les muestra qué quiere enseñarles ese Dios del que ellos no conocen. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Una de las preguntas que ha captado la atención del género humano y de todo el pensamiento humano ha sido el origen de todas las cosas, particularmente el hombre. ¿Quién creó lo que existe? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es nuestro origen? Y Pablo notó eso particularmente en los atenienses. Así que hace una exposición magistral por toda la Escritura, mostrando quién es Dios. Lo primero que hace es dar respuesta a una de esas preguntas que ha atormentado la filosofía en todos los tiempos. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Es algo accidental? ¿Es algo casual? ¿Es algo intencional? Pablo, sin titubear, pero con tal diplomacia y firmeza, dice lo siguiente: el Dios del que les estoy hablando, que ustedes no conocen, a pesar de ser hombres muy religiosos, es el Dios verdadero. Y es el Dios que ha creado todo lo que existe. ¡Wow! Qué forma tan diplomática de irse de frente, sin ofender, pero sin menguar la verdad. Pablo, en un tono amable, diplomático y con enorme altura, les está diciendo: escuchen bien, porque el Dios del que les voy a hablar es el Dios verdadero. Y es la causa de todas las causas, pero es la única causa sin causa. Y sintetiza de una forma admirable Génesis 1, cuando dice: y en el principio
creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Queridos filósofos, tengo la respuesta a su pregunta. Dios, el Dios del que les estoy hablando, es la causa de todo. No es accidental. Hay un Dios que ha creado y ha diseñado todo de manera perfecta. Y continúa entonces enriqueciendo su argumento. No se alejó de su creación, dejándola a su suerte, como algunos afirman. Él es Señor de la creación, pero también la gobierna con poder. Recuerde que otra de las afirmaciones propias del pensamiento filosófico de aquella época es que, bueno, tal vez un Dios creó lo que existe, pero se apartó, se desinteresó de su creación y deja que esa creación se gobierne a su antojo. No, Pablo va llevando el pensamiento. Este Dios creó lo que existe, pero no solo lo creó, lo gobierna con poder. Gobierna su creación. Dios creador, pero Dios omnipotente. Además les dice, este Dios no habita en templos hechos por hombres. No puede ser contenido en un espacio o lugar, pues es un Dios omnipresente. Recuerden lo que enseñó Isaías en el capítulo 66:1, y voy a leerlo para ustedes. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, fueron, dice Jehová. Pablo está exponiendo el Antiguo Testamento, está yendo al Génesis, ahora va a Isaías para sustentar su afirmación. No está entrando en un debate científico, aunque tal vez a los oídos de ellos es una posición filosófica. No, es una posición teológica. Dios como creador de todo. Dios como un gobierno soberano presente que administra todas las cosas, pero un Dios que no puede ser contenido en un espacio físico. El hombre siempre quiere sentir dominio sobre los dioses a los que adora. Y la mejor forma es asegurar su presencia levantando o erigiendo templos. Pues en el inconsciente humano, establecer un lugar de adoración era garantizar la presencia de aquel Dios al que servían. Pablo les está diciendo, este Dios que ustedes no conocen, este Dios del que yo les hablo es tan glorioso que jamás será contenido en un edificio hecho por manos humanas. Además, este Dios no necesita nada de los hombres, pues es autosuficiente, les enseña de la seidad de Dios. Él tiene todo en sí mismo. ¿Será que estaba pensando en el salmista? Cuando leemos Salmo 50, versículo 9, 12, donde dice Dios, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué glorioso este Dios del que está hablando Pablo. Recuerden que en la mentalidad propia de esta época había una sensación de que Dios había creado al hombre porque necesitaba al hombre para una existencia plena. Por eso el hombre se sentía importante, porque pensaba de alguna forma que los dioses necesitaban de los hombres. Y esto es muy común en la mitología griega y en la mitología romana. Pero el Dios de la Biblia no necesita del hombre. Lo creó por necesidad, porque Él es autosuficiente, Él es pleno en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan nada de la creación. En cambio, la creación necesita todo de Él.
Además enseña que es por Él que las cosas existen y subsisten. Algo que dejaría plasmado luego en su carta a los Colosenses de una forma más específica. Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué preciosa respuesta son estos textos para presentar el Evangelio a cualquier mente que dice ser versada o bien dotada en este tiempo, que busca explicar la existencia de Dios. Oh, mi querido amigo, no hay mundos paralelos. Oh, mis amigos, la existencia del mundo no es una chispa accidental que de manera casual dio a existencia a todo lo que vemos. Hay un Dios que gobierna con poder, que creó todo lo que existe y subsiste por Él. Es decir, todo lo que estamos viendo existe porque Él sigue sustentándolo. Donde Él quitara un momento su mano de toda la creación, todo colapsaría. Él es la causa del orden en medio de nuestro sistema. Y Pablo se lo está enseñando a estos hombres del primer siglo. También les dice que Dios es quien da el origen específicamente al hombre y de Él vienen todos los linajes. No es de Zeus, no es de la unión con un Dios y un hombre y surgieron los semidioses. No. Hay un Dios que gobierna con poder y es soberano y creó a Adán y Eva. Y de Adán y Eva vino todo el linaje humano, pero Él inició la existencia del hombre. No hay un antes de Adán y Eva. No hay civilización preadámica como algunos pretenden enseñar en este tiempo. Ellos fueron los primeros seres humanos y a través de ellos vino todo el linaje. Les está respondiendo a otra de las preguntas que escuchaban en las plazas. ¿Y quién creó al hombre? Pablo lo dice sin titubear. El único Dios verdadero que ustedes no conocen, del cual yo les estoy hablando. Pero también resuelve otra inquietud. ¿Será que el mundo es un accidente? Pablo lo deja claro. No es un accidente. No es fruto del azar. Fue creado por un Dios que gobierna con poder. Pero no deja la idea ahí tampoco suelta. Termina de afirmarla diciendo, además, ha decretado todos los sucesos y los términos de la tierra. Está diciendo, ese Dios que ustedes no conocen es el que gobierna sobre todos los sucesos. Nada es un accidente. Todo está bajo su decreto perfecto y es Él quien le ha puesto límites a los territorios. Es Él quien gobierna sobre cada parte de esta tierra y es Él quien ha restringido el avance de los hombres hasta donde a Él le ha placido. Y es Él quien gobierna sobre todos los sucesos como Él sabia y perfectamente lo decide. El Señor de la historia no es el ser humano. Es Dios gobernando en el ser humano. Todos los movimientos históricamente demostrados, el avance de Carlomagno y de cualquier otro hombre, llegó hasta donde Dios lo quiso. Así de sencillo, porque el Dios del que les está hablando Pablo, el Dios de la Escritura, es el que le pone límite a los territorios y a los gobernantes. Pero también muestra algo hermoso. Este Dios del que les estoy hablando es trascendente. Es totalmente distinto al hombre porque es santo, santo, santo.
pero también es inmanente, se relaciona con su creación. Aunque no necesita relacionarse con el hombre por el puro afecto de su voluntad, decidió relacionarse con su creación. Ataca esa idea de que Dios es un Dios lejano. Y les dice, no, este Dios no es lejano. Este Dios es cercano. No es distante como muchos de sus filósofos lo enseñan. Es un Dios que le ha placido relacionarse con su creación. Pablo sabía y astutamente sigue mostrando que escuchó con detenimiento las ideas de los atenienses acerca de Dios. Y dice el texto en Hechos, relatado por Lucas, que menciona a los poetas de su época. Y dice, como bien lo dicen los poetas a que ustedes escuchan, los historiadores dicen, de acuerdo a los registros escritos que hay, que Pablo estaba citando a dos poetas en particular. Uno de ellos era Epiménides y el otro era Arato de Solés. Los dos decían algo claro: el Dios verdadero se relaciona con los hombres y ha hecho un solo linaje. Pablo les está diciendo, ¿no han escuchado a sus propios poetas? Pues déjenme decirle que sus poesías, en lugar de estar apuntando a Zeus, están apuntando al Dios que ustedes dicen que no conocen. ¡Qué gran exposición! Los llevó por Génesis, los llevó por Isaías, los llevó por los Salmos, los llevó por todo el Antiguo Testamento. Aunque no hay alusiones o referencias explícitas, sus palabras están cargadas del contenido de toda la Escritura. Para mostrar una cosa, a Jesucristo. Y luego aplica el sermón. Luego de confrontar de manera diplomática, sabia y con un amplio conocimiento bíblico quién es el Dios de la Escritura, miren la aplicación que hace, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Qué gran estocada! ¿Cómo conecta su sermón con Jesucristo? ¿Cómo lo aterriza en el Evangelio? Por lo tanto, en su aplicación que está enseñando Pablo, audiencia, somos linaje de este Dios verdadero. Todos los hombres son descendientes del designio creador del único Dios verdadero. Y contamos con las facultades necesarias para saber que Él es omnipotente, omnisciente y sabio, y no es semejante en ninguna proporción en sus facultades sobrenaturales al hombre o a aquellos que ustedes quieren retratar con su imaginación en piedra, oro o plata. Miren lo que les está diciendo: el Dios verdadero no puede ser representado por esas pobres imágenes de oro, de plata o de madera que ustedes levantan. El Dios verdadero no brota de la imaginación de ningún hombre. Así que toda su idolatría es un error, pero no lo hace de manera hostil, lo hace de una forma clara y contundente. Pudo decirles acá: idólatras impíos, abandonen sus dioses y vuélvanse al Dios verdadero. No. Sigue presentando la gloria de este Dios. Sigue presentando la gloria de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Les deja algo claro. Préstenme atención,
porque este Dios del que les estoy hablando ha sido paciente con ustedes. Aunque han vivido de manera contraria a su voluntad, los llama a que se arrepientan. Miren lo que les está diciendo. Ha sido paciente al permitir que hayan vivido en esta idolatría y no los ha destruido, pero hoy los llama a que se arrepientan. Arrepiéntanse de su idolatría. Arrepiéntanse de su pecado. Abandonen los dioses en los que han puesto su confianza. Pero miren lo que sigue su predicación evangélica. Porque Dios estableció un día de juicio. Y en ese día de juicio juzgará con justicia conforme a sus designios. ¿Y quién será el juez? ¿En quién serán juzgadas las naciones? En aquel que resucitó, en Jesucristo. ¿Y cómo fue corroborado que en Él serán juzgadas todas las naciones? Pues Él resucitó de los muertos. ¿Qué está haciendo entonces Pablo? Es necesario que se arrepientan. Hay un día de temible juicio. Y en ese juicio se juzgará con justicia, no según los términos humanos, no según los criterios de los estoicos o los epicúreos, no, según los términos de un Dios santo, santo, santo. Y el juicio será en Jesucristo, el cual resucitó de la muerte. Es el único que ha resucitado de la muerte con poder y está sentado a la diestra de Dios Padre. Qué gran ejemplo de predicación nos da Pablo. Claro, sencillo, contundente. Contextualizó perfectamente su enseñanza sin alterar el contenido de la palabra. Pero ¿cuál es la reacción? Ante tal predicador, con tales credenciales, ¿qué quisiéramos escuchar? ¡Wow! Y todos en el areópago creyeron. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron. ¿Cuántos? Algunos, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Mis hermanos, ¿qué nos muestra también este capítulo? Que la conversión no se da por la credencial o los títulos del predicador, ni siquiera por sus capacidades expositivas. ¿Podrá haber un mejor predicador después de Cristo que Pablo? ¿Podrá haber un expositor con mejor homilética que la de Pablo? No lo hay. Pero la salvación no depende de las credenciales de quien predica. Siempre será una obra del Espíritu Santo. Y qué gran esperanza para viles predicadores como nosotros. Porque nuestra esperanza no está en nuestra capacidad homilética, ni aún exegética, aunque sabemos que somos responsables de estudiar diligentemente y ser fieles en nuestra exposición. Pero lo que verdaderamente causa la salvación de alguien es la fidelidad del mensaje y la operación del Espíritu Santo. ¿Y quiénes creyeron? Los que el Dios soberano operó para que creyeran y respondieran a esta predicación. Pero notan cuál fue la reacción. Ellos no se enojaron al escuchar que Dios era soberano. No se enojaron al escuchar que Dios era omnipresente y omnisciente. No se enojaron al escuchar que Dios no podía ser contenido en un templo, ni hecho a imagen y semejanza de las imaginaciones humanas. Eso no les molestó. Hubo un mensaje que los perturbó: la resurrección de Cristo. Mis hermanos, este es el mensaje más molesto del Evangelio para muchos científicos, entre comillas, de este tiempo: la resurrección.
porque esto avala que entonces Jesucristo sí es quien decía ser, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el único en quien hay salvación. Por eso la resurrección perturba, porque si la resurrección es cierto, todo lo que Cristo dijo es cierto. Y si lo que Él dijo es cierto, fuera de Él no hay salvación. En ningún otro Dios hay salvación. Nuestra tarea es seguir presentando fielmente esta gloriosa resurrección, este Dios verdadero y a este precioso Jesucristo. Pero ¿qué hizo Pablo cuando se burlaron de él? ¿Trató de defender su imagen? ¿Se enredó en una discusión? Dijo: Señor, haz que caiga fuego del cielo sobre estos incircuncisos gentiles que no me prestaron atención. Trató de persuadirlos con mayor ímpetu y mostrar que era mejor su oratoria que todos los que estaban presentes. No. Entendió cuál era su tarea: predicar el Evangelio y no enredarse en necias y vanas discusiones que nada aprovechan. Algo que luego le escribiría a Timoteo. Mis hermanos, nuestra tarea es predicar el Evangelio con denuedo, con altura, con respeto, preparándonos para cada contexto, buscando elementos de contacto con el pobre, con el rico, con el docto, con el indocto, aterrizando nuestro lenguaje y nuestra enseñanza al contexto donde el Señor nos pone, no diluyendo el mensaje, no alterando su contenido, no desdibujando el día del juicio, la única posibilidad de salvación en Cristo, el único Dios verdadero, el único que resucitó de la muerte. No tenemos por qué diluir la verdad del Evangelio para ser aceptados por nuestro entorno. Pero estas preciosas verdades sí podemos presentarlas con mansedumbre y respeto, aprovechando cada oportunidad propicia. Esto para la iglesia. Confiando no en nuestra capacidad homilética. Mi hermano, tal vez tú no seas un buen expositor. Yo tampoco. No tengas una buena homilética. Tal vez nos falte mucho en la hermenéutica y en la exégesis. Y lo digo con pena, no con orgullo. Cuánto sé que necesito crecer en todo ello. Pero ¿por qué sigo parándome acá a pesar de mi torpeza? Porque mi confianza no está en mi capacidad, sino en el mensaje de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Así que habla sin temor. No temas. A pesar de tus falencias y las mías, nuestra confianza está en el mensaje del Evangelio. Pero ¿cuál sería entonces la aplicación de esta enseñanza para aquellos que no han creído? Son las mismas aplicaciones que Pablo comunicó a los atenienses. Escúchame, amigo, tu corazón es una fábrica de ídolos. Y si no estás adorando al Dios verdadero, estás adorando otros dioses. Estás adorando el dinero, te estás adorando a ti mismo, estás adorando el placer como los epicúreos. Estás buscando ser feliz a través del placer. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que el placer no es lo que hace feliz a un hombre. Y menos lo que te salva, al contrario te destruye. O tal vez eres de aquellos que se ha dedicado a cultivar la razón y el intelecto y a tener una vida moralmente correcta y respetable. Déjame decirte que sin Cristo eso tampoco te servirá para ir al cielo. Así que el llamado para ti que vives buscando el placer y para ti que crees que tienes una vida moralmente correcta, amparada por una gran formación intelectual, necesitan a Cristo. Necesitan arrepentirse de la idolatría. Necesitan arrepentirse de haber vivido una vida lejos de los parámetros del único Dios verdadero. Pero este Dios no está lejano al que se arrepiente.
Ven en arrepentimiento a Él, que Él es un Dios cercano, que se deja palpar por aquel que lo busca con un corazón que se rinde a Él. Arrepiéntete, porque viene un día temible y es el día del juicio. Y ese juicio será justo. Ese juicio no podrá ser transado ni con dinero ni con obras, como muchos juicios terrenales son transados. En ese juicio el inocente no será declarado culpable y el culpable no será declarado inocente. No, porque esto es abominable al Señor. Los justificados serán salvados, es decir, aquellos que por la obra de Cristo en la cruz serán tratados como inocentes por la sangre del Cordero. Pero para ti, si no pones tu fe en Cristo, no habrá un final prometedor, sin importar lo que hayas tratado de hacer para querer ir al cielo. Lo único que podrá librarte de aquel temible día de la ira es que creas en el único que ha resucitado de la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, Jesucristo. No pierdas un día más. No sigas adorando imágenes. No sigas fabricando ídolos en tu corazón. ¿Te servirá de algo llenar tu closet de ropa? ¿Te servirá de algo poder viajar a todos los lugares que siempre soñaste cuando tu corazón está simplemente alejado por completo de Dios? No hay ningún camino al cielo distinto a Cristo. Mis hermanos, qué gran ejemplo tenemos. Seamos una iglesia misionera. Busquemos puntos de contacto en tu trabajo. Empieza a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a utilizar con sabiduría el contexto en el que yo me desenvuelvo para poder hablar de ti. Si has sido hostil y en lugar de buscar puntos de contacto estás tratando de tumbarle la cabeza a todo el mundo y queriendo mostrarle a la gente que simplemente está equivocada y tú tienes la verdad, estás siendo un mal misionero. Ningún misionero obró de esa manera. Y si es el método que estás utilizando con tus hijos, no esperes una respuesta favorable. Y esto debe ser también una autocrítica para el contexto reformado. Nosotros como reformados no debemos andar, como decía el profe esta semana en la clase de hermenéutica, con un machete tumbándole la cabeza a todo aquel que está equivocado. Hay que guardar el machete y predicar el evangelio que trae esperanza al peor de los pecadores. No nos enredemos en discusiones vanas y aprendamos a discernir cuándo es el momento para salir de escena en lugar de enredarnos en debates innecesarios. Señor, muchas gracias por este espacio de estudio. Gracias por esta porción de la Escritura. Y gracias porque hoy queda claro que no hay un corazón lo suficientemente obstinado, dócil o sumergido en filosofías humanas que no pueda ser salvado por el poder del Evangelio y la obra de tu Espíritu Santo. Pero también entendemos que ningún corazón será salvo por obra o esfuerzo humano, sino por la obra de tu Santo Espíritu. Queremos que tu reino siga avanzando. Y qué gran ejemplo nos has dado a través del apóstol Pablo para cumplir esta tarea con altura. Gracias por su vida. Y gracias por este ejemplo de predicación. Ayúdanos a pesar de nuestra edad, a pesar de nuestras falencias, a seguir creciendo en nuestro conocimiento hermenéutico, en nuestra capacidad exegética, en nuestra homilética, pero que nunca pongamos nuestra confianza y esperanza en esto, sino en el poder de tu palabra y la operación de tu Espíritu Santo. Gracias porque a pesar de nosotros, sigues salvando un pueblo por la obra de tu palabra y tu Espíritu. Pero gracias porque estamos seguros que aquellos que has llamado a predicar la palabra de manera formal como obispos oficiales de la iglesia, tú te encargarás de prepararlos para que cada día su predicación sea de mayor fidelidad y de mayor calidad. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Si hay alguna pregunta.